Hola chicos, nuevamente los saluda su profesor Marlon de Alumni. El día de hoy vamos a resolver parte, no completa, pero parte de la práctica calificada número 1 del 2018-2 de estadística descriptiva. Voy a resolver la parte teórica y un par de ejercicios de la práctica para que tengan más o menos la idea de cómo se resolvería el resto de la práctica. Y bueno, les voy a adjuntar debajo del video, debajo de la descripción, la práctica, ¿no? Para que puedan ver los ejercicios. Bien, entonces empezamos. Dice la pregunta número 1. Global Research Marketing realizó un estudio de ejecutivos de grandes empresas de Lima en el año 2017, con el objetivo de conocer las actividades que realizarán y el dinero que gastarán durante sus actividades en fiestas navideñas. Se entrevistó a 15 ejecutivos, dice, ¿no? La muestra en estudio es... Entonces la muestra en estudio es de quién se obtuvo la información, que en este caso son esos 15 ejecutivos que me mencionan en el texto. Pero ustedes no solamente pueden poner 15 ejecutivos, sino son 15 ejecutivos de grandes empresas de Lima en el año 2017. Tengan cuidado. Muy bien. Entonces tienen que especificar todo eso para que les validen el puntaje. Pregunta 2 dice: una agencia de viajes seleccionó una muestra de individuos para analizar la relación que existe entre el sexo de los encuestados y los métodos utilizados para hacer reservas de avión en su último viaje de turismo. La información se muestra en la tabla siguiente y me dan una tabla cruzada o una tabla de doble entrada donde tengo las variables método de reserva de avión y sexo, ¿no es cierto? Pero si yo me fijo bien, yo veo que en forma horizontal al final tengo 100%, o sea, quiere decir que en forma horizontal suma 100%, o sea, la variable que suma 100% en este caso es métodos de reserva de avión, y la que no suma 100% sería en este caso sexo. ¿Claro? Entonces, este tipo de gráfico o este tipo de tabla es según por, ¿no es cierto? Según por. El que suma 100% o la variable que suma 100% va detrás del por. Si todo sumara 100% sería según y ahí no importa el orden de cómo pongan las variables. En este caso sí me importa. Detrás del por, recuerden, tienen que poner métodos de reserva. Entonces sería distribución, en este caso porcentual, del objeto de estudio según el que no suma 100, que es sexo, por métodos de reserva de avión. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces mi título sería distribución, recuerden, porcentual de los pasajeros según, ¿no es cierto? Según el que no suma 100, según sexo, por métodos de reserva de avión. Muy bien. Luego, la 3 dice, complete los siguientes espacios o marque la alternativa correcta. Dice, según la encuestadora Datum, la intención de voto en las elecciones regionales y municipales 2018 con respecto a la alcaldía de Lima, el candidato con mayor respaldo RR tiene 18.2%. No me indica nada esa característica en específico, solamente que es un porcentaje de aceptación con este candidato, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? En el párrafo anterior, el 18.2% de los votos para el candidato RR de Lima, la medida calculada es un estadístico que se llama, o sea, ya te están diciendo que es un estadístico, o sea, que parte de una muestra. Acuérdense que el estadístico es una característica de la muestra y un parámetro es una característica de la población, ¿no? Entonces, en este caso es un estadístico, pero me están diciendo cómo se llama ese estadístico. Ese estadístico se llama simplemente porcentaje, ¿no? Un estadístico, recuerden, puede ser un promedio, una mediana, una moda, ¿no es cierto? Un coeficiente de variación, un rango intercuartil, que eso todavía no lo hemos visto porque va más adelante en el curso, que va a entrar probablemente para el parcial, pero todavía no lo hemos visto. Pero en este caso sí tendría que reconocer que ese valor es un porcentaje, ¿no? Y ese valor se obtuvo de una muestra porque es un estadístico. Entonces ahí lo que tendrían que poner simplemente era porcentaje, ¿no? Se llama porcentaje. Muy bien. Luego la 4 dice, para la variable relaciones de un trabajador con la gerencia de la empresa Andino S.A. durante el último año, indique la escala de medida de la variable. Relaciones puedo entender que es una variable cualitativa. No me dicen que sea grado de relación que tiene el trabajador con la gerencia, así que puedo asumir que es nominal, porque no hay un grado de relación, ¿no? Si es alta, baja o media, puede ser una relación amical, ¿no es cierto? Puede ser una relación laboral netamente, entonces no tendría un orden, ¿claro? Entonces sería nominal. Muy bien, ahora sí pasamos a los ejercicios, a la parte 2, y me dan, bueno, en este caso, y casi en todas las prácticas que están dando últimamente,
han tenido que seguir esos pasos, ¿no es cierto? Interpretación, representación, cálculo, análisis y argumentación. Muy bien, eso ya lo saben. Interpretación, tienen que sacar el problema del enunciado. Representación es cómo van a llegar al objetivo. El cálculo es haciendo el cálculo referente a ese problema. Análisis, qué resultados has obtenido en base a tu cálculo. Y la comunicación o argumentación es qué acción va a tomar la gerencia o quien esté planteando el problema. Muy bien, entonces acá me dan, bueno, la muestra que eran 100 clientes del banco UBS, ¿no? Me dan el objetivo general, que es recoger la información necesaria para tomar las medidas correctivas del caso. En verdad, no es muy interesante esa parte. Y nos vamos a la parte posterior, la tabla con las variables que se han obtenido. Tampoco, o sea, es para que sepas de manera informativa qué variables han tomado para la evaluación. Y ahora sí nos vamos vamos a ver cuál hacemos. Tenemos objetivo 1, que es de todas maneras un Pareto. El objetivo 2, que trata de me parece que es una tabla cruzada. Y la 3, eso no les va a venir. Y la 4, que es muestreo, ¿no? Pero yo ya les había dado un ejercicio de muestreo. No, les había hecho un video de muestreo netamente, así que creo que vamos a hacer el objetivo 1 y el objetivo 2, ¿sí? Que serían los que les van a venir probablemente ahora en este examen. La primera, el objetivo específico número 1, eso significa OE1. Identificar los principales tipos de reclamo que presentan los clientes por el uso de tarjetas de crédito UBS. Me dice, identificar los principales tipos de reclamo que el cliente realiza por el uso de las tarjetas de crédito UBS. Y si dentro del 70% de los principales tipos de reclamos se encuentran los cobros indebidos, entonces la gerencia propondrá dentro de las políticas internas de su organización realizar una investigación al personal que realiza dichos cobros. ¿Cuál será la decisión del gerente? Justifique su respuesta argumentando cuantitativamente todos los pasos realizados, ¿no? Entonces, si ustedes van, ¿no es cierto?, a las siguientes páginas, se van a encontrar con unos gráficos, ¿no? Estos gráficos son los que vas a tener que utilizar para desarrollar cada uno de los ejercicios. Te dan varios gráficos y obviamente hay algunos que no vas a utilizar y otros que sí. En este caso, principalmente yo, como me dicen principal problema, ya sabemos que de cajón tengo que usar un Pareto o al menos una tabla de frecuencias que me dé el principal problema. Y justamente veo que en el gráfico número 5 me dan un diagrama de Pareto, ¿no es cierto? Entonces ese diagrama de Pareto, que es el gráfico número 5, es el que vas a utilizar para desarrollar este objetivo específico, ¿no? Entonces nos vamos de nuevo al objetivo específico número 1 y hago la interpretación, ¿no es cierto? Sería interpretación ¿no? Mi interpretación sería determinar los principales tipos de reclamo que se encuentran en el 70% de los reclamos vitales, ¿no es cierto? Vitales, ¿no? Así, chicos, continuando con el tema, se había una pequeña falla técnica. Representación. Mi representación sería utilizar un diagrama de Pareto, ¿no es cierto? Solo hacer la referencia, diagrama de Pareto, que es en este caso el gráfico número 5. Gráfico número 5 y también una tabla de frecuencias para una variable cualitativa, ¿cierto? Cualitativa, ¿no?
para una variable cualitativa, ¿no? Ahora va a haber algunos profesores que te van a solicitar que hagas el gráfico, que pases el gráfico a la hoja, ¿no es cierto? O sea, el gráfico que tienes en la parte adjunta, que lo pases tal cual. Y otros solamente te piden la tabla de frecuencias. Entonces depende del profesor mucho si es que necesitas el gráfico y la tabla o solamente la tabla porque ya tienes el gráfico en la parte posterior. Por ejemplo, yo acá estoy haciendo cita al diagrama, entonces solamente voy a usar la tabla de frecuencias. Bien, para el cálculo me refiero, ¿no? En el caso del cálculo, usaré mi tabla de frecuencias, que tendría el mismo título que el diagrama de Pareto. Ahí ya me dan el título, ¿no? Distribución, ¿no es cierto?, de los, en este caso, clientes del banco UBS que realizaron reclamos según tipo de reclamo, ¿no? Entonces acá mi título sería distribución de los clientes del banco UBS que realizaron reclamo según tipo de reclamo. Muy bien, entonces acá ya podría poner tipo de reclamo. Tendría también la frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Algunos profesores le ponen PI minúscula y otros PI mayúscula. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna variación. Igual es la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Entonces acá en los tipos de reclamo vamos a pasar, no voy a copiarlo completo, ustedes probablemente sí tengan que hacerlo, pero yo tendría que poner, por ejemplo, transacciones mal realizadas o no procesadas según el gráfico, operaciones no reconocidas, entrega de billetes falsos, ¿no es cierto?, cobros indebidos y otros. Entonces yo voy a poner, más o menos haciendo referencia a cuáles serían transacciones, ¿no?, el primero. Siguiente es operaciones no reconocidas, ¿no? Operaciones no reconocidas, billetes falsos, cobros indebidos, y otros, ¿no? Muy bien. Entonces ahí, si ustedes ven en el diagrama de Pareto, en las barras está la frecuencia absoluta. Entonces simplemente es pasar, por ejemplo, para el primero es 33, el segundo es 25, luego tengo 15, luego 11 y por último 16. Me doy cuenta que en total son 100, ¿no es cierto? Como es en base a 100, sería mucho más sencillo porque los porcentajes, acuérdense que serían 33 sobre 100 por 100%. Entonces acá sería el 33% también, acá sería el 25%, el 15%, el 11% y el 16%, y todo me daría un total de el 100%. ¿Claro? Recuerden que la frecuencia absoluta acumulada, el primero es el mismo, sería 33, 33 más 25 me da el siguiente, que es 58, ¿no es cierto? Más 15 me da 73, más 11 serían 84 y más 16 serían 100, ¿no es cierto? Acá igualito, acá sería 33% la frecuencia relativa acumulada, acá sería 58%, acá sería 73%, 84% y el 100%, ¿no es cierto? En realidad esto es solamente para completar la tabla porque los únicos que voy a utilizar son la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que ver? Me falta todavía fuente, ¿no es cierto? La fuente normalmente te la dan en el gráfico, si no tendrías que leer la parte inicial que es de quién han obtenido la información, ¿no es cierto? En este caso sería el banco UBS, ¿no? Banco UBS, la base de datos es del banco UBS. Muy bien,
Entonces ya tengo la tabla de frecuencias y recuerden que me habían dicho que eran los del 70%. Entonces los del 70% son los que llegan antes de llegar al 70%, que serían estos dos problemas, porque este ya supera el 70%, ya es 73%. Entonces los principales problemas que debo atacar, que están dentro del 70%, son las transacciones mal realizadas o no procesadas, ¿no es cierto? Mal realizadas o no procesadas, y las operaciones no reconocidas. Muy bien. Entonces acá en análisis pondré, ¿no?, los principales reclamos, tipos de reclamo, ¿no es cierto? Los principales tipos de reclamo, del 70% de los reclamos vitales son transacciones mal realizadas o no procesadas. Bien, eso sería análisis, y ahora ya podría poner mi argumentación. Y la argumentación sería qué iba a hacer el gerente o quien iba a tomar la decisión. En este caso, si yo veo, dice identificar los principales tipos de reclamo que el cliente realiza por el uso de las tarjetas de crédito UBS. Ya identificamos los cuales son los dos. Si dentro del 70% de los principales tipos de reclamos se encuentran los cobros indebidos, dice, ¿no?, entonces la gerencia propondrá, dentro de las políticas internas de su organización, realizar una investigación al personal que realiza dichos cobros. Entonces, como no está cobros indebidos dentro del 70% de los principales problemas. Bien, chicos, entonces los análisis, dice, el análisis sería los principales tipos de reclamo del 70% de los reclamos vitales son las transacciones mal realizadas o no procesadas. En este caso, la argumentación sería qué ibas a realizar. Entonces, ¿qué ibas a realizar en este caso? Te decía que, dice, identificar los principales tipos de reclamo que el cliente realiza por el uso de las tarjetas de crédito UBS. Si dentro del 70% de los principales tipos de reclamos se encuentran los cobros indebidos, entonces la gerencia propondrá, dentro de las políticas internas de su organización, realizar una investigación al personal que realiza dichos cobros. En este caso, el problema cobros indebidos no está dentro del 70% de los principales reclamos, ¿no? Entonces no está, cobros está muy por debajo. Entonces, ¿qué vas a argumentar? No se debe realizar la investigación al personal que realiza dichos cobros. ¿No es cierto? No se debe realizar la investigación al personal que realiza dichos cobros porque no está dentro del 70% de los principales problemas, ¿no? Entonces eso nada más es el primer objetivo, y ahora tendríamos que ver el objetivo número 2. El objetivo número 2 dice ejecutar talleres de capacitación al personal. El gerente debe analizar los resultados de las transacciones mal realizadas o no procesadas de los clientes por categoría de cliente. Además, por políticas internas de calidad, el gerente tomará la decisión de capacitar al personal si más del 28% del total de clientes de banca exclusiva reclamaron por transacciones mal realizadas o no procesadas. ¿Qué decisión tomará el gerente acerca del personal? Justifique su respuesta. Muy bien, entonces acá yo tengo que tomar en cuenta que me están hablando de que tengo que analizar las transacciones mal realizadas o no procesadas de los clientes
por categoría de cliente. Ojo, por categoría de cliente. Entonces, como me dicen por categoría de cliente, probablemente la variable que importa es categoría de cliente. Entonces, categoría de cliente tendría que ver una tabla de doble entrada que sume 100% en base a categoría de cliente, porque es por categoría de cliente. Entonces nos vamos a los gráficos y veo que el gráfico número 3 dice distribución porcentual de los clientes del banco UBS que realizaron reclamo según tipo de reclamo por categoría de cliente, ¿no es cierto? Por categoría de cliente. Muy bien, entonces vamos a utilizar ese gráfico. Ese gráfico se llama un gráfico de barras apiladas al 100%, ¿no es cierto? Y el gráfico que tenemos en la parte inferior, yo veo que también los grupos suman 100% y sería un gráfico de barras agrupadas al 100%, ¿no? Muy bien, entonces nosotros vamos a utilizar el gráfico de barras apiladas porque el que suma 100 es la categoría, que es lo que me están pidiendo en el objetivo número 2. Muy bien, entonces ahora voy a borrar. Y mi interpretación sería más o menos tal cual lo que me han planteado, sería analizar los resultados de las transacciones mal realizadas o no procesadas por categoría de cliente, ¿no es cierto? Entonces acá sería analizar los resultados de las transacciones mal realizadas o no procesadas por categoría de cliente, ¿no? Por categoría de cliente. Muy bien, representación sería un gráfico de barras apiladas al 100%, que es el gráfico número 3, me parece, ¿no? Sí, el gráfico número 3. Y voy a utilizar una tabla, ¿no es cierto? Una tabla cruzada, ¿no? Puedo utilizar una tabla cruzada para sacar los datos. Muy bien, entonces acá solo sería ordenar. Me voy al gráfico, ¿no? Y veo que quien va a sumar 100% van a ser la banca exclusiva y la banca regular, ¿no? Entonces acá sería distribución, el título, ¿no? Igual que está ahí, distribución porcentual de los clientes del banco UBS, que realizaron reclamo según tipo de reclamo. Por categoría de cliente, ¿no? Por categoría de cliente. Muy bien, entonces hacemos una tabla de doble entrada. Por acá estaría el tipo de cliente, vamos a ponerlo por aquí, tipo de cliente,
Y acá estaría tipo de reclamo, ¿no? Tipo de reclamo. Muy bien, entonces ponemos los tipos, que sería tipo de cliente, que es banca exclusiva, y regular. Y acá, bueno, si lo ponemos en ese orden, tenemos otros, ¿no es cierto? Asumimos que tienen el mismo orden: entrega de billetes, o cobros indebidos, operaciones no reconocidas, luego transacciones mal realizadas, ¿no? Entonces acá simplemente tendríamos que pasar los porcentajes. Recuerden, acá otros exclusiva tengo 20.7%, acá es 14.1%, acá es 13.8%. Acá no importa el orden como en el caso del Pareto, recuerden que otros puede estar arriba y no habría problema. Solo en Pareto se ordena de mayor a menor y al final siempre está otros, ¿no? Solo ahí. En este caso no habría ningún inconveniente. Acá sería 3.4%, 34.5%, 27.6%, acá 14.1, 15.5, 14.1, 21.1 y 35.2%, ¿no? Y yo sé que todo esto me va a dar 100% el total, y aquí también 100%, ¿no? Por eso es por categoría de cliente. Quien suma 100% es la categoría de cliente, ¿claro? Entonces tengo el título, solo me faltaría mi fuente, que sería Banco VS, ¿no? Banco VS. Muy bien, entonces tendría que hacer el análisis por esta parte. Entonces acá vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer como una separación por el espacio, ¿no? Sería mi análisis. Y bueno, luego mi argumentación. Muy bien. Pues ahora ya tengo mi tabla de doble entrada, ¿no? Distribución porcentual de los clientes del Banco VS que realizaron reclamos según el tipo de reclamo por categoría de cliente. Muy bien, tenemos tipo de cliente y tipo de reclamo, ¿no? Yo sé que esta es una tabla cruzada donde el tipo de cliente es el que suma 100%, ¿no? O la categoría de clientes, si quieres, ¿no? Suma 100%. Entonces el que suma 100% va atrás del por. Ahora, ¿qué es lo que me pedían? Tendría que ver en la parte inicial, en el objetivo 2, dice: el gerente desea analizar o debe analizar los resultados de las transacciones mal realizadas o no procesadas de los clientes por categoría de cliente. Entonces solamente vas a analizar esos porcentajes. Entonces si yo analizo esos porcentajes, que son transacciones mal realizadas o no reconocidas, es el 27.6% para la banca exclusiva y el 35.2% para la banca regular. Entonces eso es lo primero que deberías analizar. Entonces yo analizando digo que puedo decir que el porcentaje de tipo, porcentaje del tipo de reclamo de transacciones mal realizadas o no reconocidas es mayor en el tipo de cliente regular
comparado al cliente exclusivo, ¿no? Ese es un primer análisis. Luego, también en el texto, te preguntan que, y además, por políticas internas de calidad, el gerente tomará la decisión de capacitar al personal si más del 28% del total de clientes de banca exclusiva reclamaron por transacciones mal realizadas o no procesadas, ¿no es cierto? Si más del 28% del total de clientes de banca exclusiva reclamaron por transacciones mal realizadas o no procesadas. Y no fue más del 28, porque yo tengo solamente el 27.6, no fue más del 28. Entonces, por lo tanto, no deberían, ¿no es cierto? No deberían capacitar al personal. Muy bien. Entonces acá digo también, ¿no? Solo el 27.6% de clientes de banca exclusiva tienen un tipo de reclamo de transacciones mal realizadas o no procesadas, ¿no? Menor al 28% solicitado, ¿no? Entonces acá en mi argumentación pondré, ¿no es cierto? En mi argumentación sería lo que va a decidir. No se debería realizar la capacitación al personal, ¿no? Entonces en este caso no se debe realizar la capacitación al personal. Bueno, eso sería lo que vamos a desarrollar para la práctica. Ahí les dejo la práctica adjunta en la página de Facebook. Recuerden repasar muy bien, aprovechar hasta el parcial, que es bastante sencillo. Acuérdense que a partir del parcial ya el nivel de estadística descriptiva sube un poco. Y bueno, repasen, les deseo lo mejor la mejor de las suertes y bueno,